Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo programa en Contracultura. Hoy día vamos a tener un programa más que interesante, porque los programas son interesantes, pero este es un programa especial. Vamos a dedicar este programa a todo lo que está pasando en América Latina. También vamos a hablar un poco de cómo eso se relaciona también con ciertos fenómenos que han pasado en Estados Unidos, cómo eso ha llegado a distintos países, esta desestabilización que estamos viviendo, cuáles son los objetivos de esta desestabilización, por qué sabemos que esta es una desestabilización, un fenómeno subversivo que se ha hecho durante muchísimo tiempo, y por qué sabemos que es planeado. Quédense atentos hasta el final del programa porque la información que van a escuchar aquí estoy seguro que no la van a escuchar en otro lugar. Hoy día vamos a dedicar un programa a la inteligencia policial, y para hablar de eso y mucho más me acompaña hoy día un gran invitado y quiero agradecer a Claudio. Eh, Tú sabes, Claudio, gracias por haberme hecho el contacto con Gilberto Opaso. Él es justamente un amigo aquí. Y ¿cómo estás, Gilberto? Creo que estás por ahí. Bienvenido a Contracultura. Un placer tenerte aquí de nuevo. Hola, Carlos. Buenas noches. Un saludo a todos los eh, telespectadores y los seguidores que tienes en gran parte de Latinoamérica y Estados Unidos. Así es que gracias a Claudio también por haber hecho este Sí. contacto. Bueno, la verdad es que Gilberto es primera vez que está aquí. Yo no sé por qué te mencioné de nuevo, pero hoy día, mira, tenemos cosas muy importantes que vamos a hablar. Gilberto es justamente, él es subprefecto en retiro de la Policía de Investigaciones de Chile, experto en homicidios y delitos violentos y también en inteligencia policial. Partamos desde lo más grande a lo más pequeño, Gilberto. ¿Qué es ese fenómeno que estamos viendo de desestabilización en distintos países del mundo, también en Estados Unidos, en América Latina, pero especialmente focalicémonos en América Latina? ¿Qué, según tu experiencia, según lo que tú has podido recabar, qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que está pasando aquí? A Bueno, grosso modo. lo que se está viviendo en América entera, digamos, es un proceso revolucionario cuyo cerebro está en la isla de Cuba y quienes lo operan es el G2 cubano por intermedio de el gobierno de Venezuela. O sea, detrás de este proceso revolucionario está el castrochavismo, como se le debiera denominar en forma correcta, porque no Ujú. solamente el chavismo ni el castrismo, sino que es el castrochavismo, son los que han ideado todo este proceso revolucionario subversivo en América Latina y ahora ha migrado y se ha extendido hasta los Estados Unidos de América. Perfecto. Cuando la gente escucha esto de buenas a primeras, a lo mejor, gente que nos ve por primera vez, que no ha seguido otros contenidos del canal, dirá, pero bueno, Fidel Castro ha muerto. Muchos creen incluso que el comunismo ya no existe como tal. ¿Qué evidencias tenemos concretas o qué señales al menos tú puedes identificar como para hablar efectivamente de que esto es un proceso del castrochavismo, que es lo que en definitiva estamos viviendo con estos procesos de desestabilización? Bueno, bastante se ha hablado de este tema en cuanto a que con la caída del muro de Berlín, ¿no es cierto? Eh, Se produce la caída de los comunismos reales y ahí, ¿qué es lo que hace la izquierda internacional y en particular la izquierda latinoamericana? Toma nuevas banderas y comienzan a desarrollar este nuevo proceso y se toman de algunas causas y entre ellas, por ejemplo, el indigenismo, que está muy relacionado con la problemática que hay en Chile y bueno, y todos los mismos Ujú. que conocemos en la actualidad. Y ellos lo que hacen, inician este proceso eh, de penetración en los distintos países y pues, se produce este fenómeno también ya muchas veces tratado en distintos programas y por distintas personas, lo que se le llama la deconstrucción. Eh, bueno, y a partir de ahí, la izquierda internacional nunca dejó de pensar en que una de las formas, ¿no es cierto?, de instalar Ujú. la revolución es a través de
la subversión, y la subversión nunca ha sido dejada de lado. Los procesos revolucionarios mediante el uso de la violencia y la fuerza nunca han sido desechados por la izquierda internacional, y eso lo hemos visto desde el año 89-90 a la fecha. Y si bien es cierto, en nuestros países en algunos momentos amainó, digamos, el accionar de ciertos grupos paramilitares, posteriormente algunos han salido de sus países y han operado fuera de la frontera como grupos internacionalistas, grupos de internacionalistas. Claro, durante este último tiempo hemos sido testigos de distintas noticias que obviamente no le han dado obviamente mucha cobertura a los medios de comunicación tradicionales respecto a agentes del G2 cubano que han sido detectados en distintos países. También a los médicos cubanos que también estarían regados por distintos países. ¿Qué nos puedes decir tú de cómo penetra el G2 cubano en las estructuras de poder de los distintos países? ¿Cómo ejerce su influencia? ¿Qué es lo que has podido recabar de ese tipo de información? Bueno, la presencia del G2 cubano en Chile es de edad antigua, y hay un detalle muy importante que yo no sé si es de conocimiento de la mayoría de las personas, pero la relación entre el castrismo y los grupos paramilitares, y en particular el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Aquí quiero hacer una observación. Los grupos paramilitares, subversivos o terroristas se les denominan como se autodenominan, o sea, se les llama como se autodenominan. Entonces el Frente Patriótico Manuel Rodríguez lo menciono así porque así es como ellos se autodenominan. Es conocida la relación, por ejemplo, entre este grupo y el castrismo, por cuanto los fundadores del FPMR formaron parte de lo que se llamó el Batallón Chile, que combatió en la guerra de Nicaragua. ¿Ya? Y una de las personas que combatió en el Batallón Chile en la guerra de Nicaragua fue Juan Mago Gutiérrez Fishman, que posteriormente se casó con la hija de Raúl Castro, la señora Mariel Castro Espín, ¿ya? Ujú. Y los nietos de Raúl Castro son hijos de un chileno. Entonces, la relación entre la izquierda chilena y en particular del Frente Patriótico Manuel Rodríguez con el castrismo es de edad antigua, y Juan Maco Gutiérrez Fishman es uno de los líderes del Frente, y además es uno de los ideólogos del homicidio del senador Guzmán, y que obviamente aparece imputado en ese delito, y en su tiempo fue buscado y tuvo órdenes de detención por su participación en este hecho. Ujú. Bueno, tú conoces bastante de cerca, tengo entendido que tú participaste en la investigación del asesinato del senador Jaime Guzmán, y me imagino que a través de eso, corrígeme si estoy equivocado, pudiste meterte a fondo a ver cuáles eran los nexos, evidentemente, que finalmente llegaban hasta el extranjero y, como dices tú, hasta Cuba. Lo mismo vemos con que pasa en otros países de América Latina, lo mismo ha pasado en Perú, lo mismo ha pasado en Nicaragua, lo mismo ha pasado en Venezuela, tenemos la misma situación en Colombia, en Brasil también. Eh, ¿Esto es parte de un plan mayor según tu punto de vista? Me refiero al castrismo operando mediante todos estos dedos ya de esta mano armada que operan en distintas partes. ¿Cuál es el objetivo de todo Claro, en esto? definitiva, efectivamente, el castrismo opera en los distintos países de América a través de sus embajadas, y en cada una de estas embajadas, eh, las personas que trabajan en las embajadas son agentes de inteligencia cubanos y pertenecen al G2, y trabajan haciendo inteligencia para Cuba, pero también para Venezuela. Eh, Comentaba el otro día con otra Ujú. persona que acá en Chile ocurrió un hecho no hace mucho, hace 2 o 3 años atrás, donde fue reporteado por un medio de comunicación, un canal de televisión, pero eh, irrisoriamente no tuvo mayor trascendencia en nuestro país, ni siquiera se le dio importancia por la prensa y tampoco por las autoridades, que fue el hecho de que se detectó a un agente cubano operando en Chile en contra de un ciudadano de la misma nacionalidad, a quien
habían reclutado para que intentara penetrar e infiltrar a la disidencia venezolana. Ese hecho fue difundido por televisión y se trataba de un, no sé si te lo voy a resumir así un poco. Se trata de lo siguiente, se trataba de un ciudadano cubano que vino a Chile en su calidad de cineasta a presentar unos documentales. Este señor, en esa calidad de camarógrafo, documentalista, enviaba información de la realidad de Cuba hacia Estados Unidos, básicamente a un canal que funcionaba en Miami, y la inteligencia cubana logró detectar que estaba siendo enviado ese material desde la isla a Estados Unidos, y mientras la persona esta se encontraba en Chile, les fue allanada su casa en Cuba, y posteriormente le allanaron la casa a un sobrino que era el lugar donde estaba instalado el computador del cual envían este material hacia Miami. Bueno, este señor estando acá se entera de esta situación que había pasado en Cuba, y obviamente no regresó a Cuba, se quedó en Chile, y luego intenta traer a su familia mediante un proceso de unificación familiar, porque él era de ascendencia española y finalmente obtiene pasaporte español. Bueno, logra traer a su familia después de mucho batallar en la embajada de España, mediando con Cuba, logra traer a su familia, y luego de un par de, creo que 2 años, la esposa viaja a Cuba a ver a su familia, a su mamá que estaba enferma, y la mujer cuando, bueno, pudo ingresar, pero cuando trata de salir de Cuba, le prohíben la salida. ¿Y qué pasa ahí? Al señor lo empiezan a extorsionar en Chile y le obligan a que para que su mujer vuelva al país, él tiene que cooperar con un agente de control que le designaron, y la misión que le dan es que intente infiltrar a la disidencia venezolana. Venezolana, Y en así, Chile particularmente. estando acá en Chile. Entonces lo empiezan a manipular y lo empiezan a prácticamente a extorsionar, hasta que finalmente la persona esta se vio muy asustada, porque una de las misiones que le asignaron fue colocar una bomba en la embajada de Venezuela, ¿ya? Y la idea era hacer parecer como que la bomba esta la habían colocado agente estadounidense, la disidencia venezolana o la derecha chilena, ¿ya? Entonces esta persona, cuando le proponen esa operación, él se asusta, desiste, y él acude a la policía a denunciar este hecho. Eh, Finalmente se tomó conocimiento de lo hecho, también recurrió a la prensa y expone esta información a un canal de televisión, se hizo un reportaje, el periodista logró filmar al agente cubano en un par de reuniones con este señor camarógrafo, y finalmente este encargado de negocios de la embajada de Cuba, que era el agente de control, sale de Chile, y se determinó después, se pudo saber de que este señor cubano habría sido secuestrado desde Chile por agentes cubanos y trasladado de vuelta a la isla, obviamente sin su consentimiento, pero aparentemente cuando pasaron por el aeropuerto lo hicieron pasar como que estaba abandonando el país por su voluntad. Así que la inteligencia cubana opera en Chile y opera de esa manera, y son capaces de secuestrar a un ciudadano cubano y llevárselo. Claro. Bueno, esto que comentas tú tiene connotaciones muy importantes, porque evidentemente vemos el esfuerzo que se hace constantemente de culpar a otros por las mismas acciones que a veces ellos van a cometer, que sabemos que es un modus operandi normal, pero esto significa que ya están planificando cosas para echarle la culpa a la derecha chilena, quizás a un grupo de patriotas determinados, etcétera. Me imagino que previendo que podría haber algún tipo de reacción aquí en el país. Pero cuando tú hablas de que ellos recaban información y que hacen inteligencia, para que la gente entienda en la casa, ¿qué tipo de información, qué tipo de inteligencia hace un agente cubano normalmente del G2 cuando está, por ejemplo, en un país como Chile o cualquier otro país que tú hayas podido que puedas usar como ejemplo? ¿Cuál es Bueno, la tarea de estos agentes? básicamente lo que ocurre acá es que en el caso con Venezuela, eh,
El régimen venezolano se sostiene gracias a la inteligencia cubana, ¿ya? Porque es la inteligencia cubana la que mantiene el control de la población con todas las operaciones de amedrentamiento y todo lo que es la persecución hacia los ciudadanos más humildes de Venezuela y a la disidencia venezolana que está actualmente en el país. Entonces ellos lo que hacen, eh, o lo que hicieron, fue primero apoderarse de las instituciones públicas, básicamente las policías y las Fuerzas Armadas, a las cuales lograron infiltrar. Posteriormente, con la llegada de médicos cubanos, que se supone que la razón es 4-1, o sea, cuatro agentes y un médico, a los cuales enviaron a las distintas barrios y poblaciones a practicar supuestamente la medicina, pero lo que en realidad estaban haciendo, o están haciendo en la actualidad en Venezuela es inteligencia para poder controlar a la ciudadanía y obviamente informar y tratar de desestabilizar cualquier actividad contraria al régimen. Y entonces eso mismo lo están haciendo en el extranjero en cuanto a lo que es la disidencia venezolana. Entonces, en definitiva, lo que hace Cuba, le presta servicios de inteligencia a Venezuela y Venezuela se los paga con dólares y en su tiempo con petróleo, pero ya prácticamente petróleo no les está quedando. Pero ese es el negocio que tiene Cuba con Venezuela respecto del G2 y la inteligencia cubana. Bueno, y en el resto de los países lo que hacen es lo mismo, tratar de detectar a, a las personas que operan en contra de estos grupos paramilitares o los que manejan información o que combaten estos grupos paramilitares o a los internacionalistas que son manejados por la inteligencia cubana. Claro. Bueno, nosotros hemos visto durante mucho tiempo algunas cosas que son bastante sospechosas y que la gente se pregunta muchas veces en la casa, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto? Teniendo en cuenta que la prensa tampoco ofrece una visión amplia de lo que está pasando y no hay investigaciones al respecto que se hayan hecho, como por ejemplo del atentado que sufrió el metro de Santiago y tantos otros atentados que han habido en Chile, incluidos los de la Araucanía. ¿Qué sabes tú concretamente o hay algo que nos puedas contar o al menos tu olfato policial? ¿Qué es lo que te dice tu olfato de lo que pasó realmente con el ataque al metro de Chile? Lo que pasa es que, si bien es cierto, se ha logrado detener a algunas personas y hasta aquí no ha aparecido la relación entre algún órgano de inteligencia extranjero o alguna orgánica o algún grupo subversivo, pero eso no significa que detrás de los atentados al metro no haya una operación de inteligencia organizada y orquestada por algún servicio o por o algún organismo de inteligencia o subversivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque como operan de manera horizontal, Ujú. eh, se pueden, se pueden hacer asesorar o ayudar por gente que no está en una estructura, ¿ya? Entonces, por ejemplo, es sabido de que en la actualidad han operado en conjunto con estos grupos anarquistas, subversivos, han operado, por ejemplo, barristas. Entonces, claro, se detiene un barrista como el que lanzó la Molotov, como el que prendió la llama, y, y a simple vista no tiene ninguna relación con alguna orgánica, pero sí eh, pero sí es posible a partir de cómo están operando y cómo vienen operando, porque han cambiado la forma de operar, llegar a presumir de que detrás de estos atentados sí está la mano de alguna orgánica paramilitar, Claro, claro. porque Es imposible, claro. es imposible que se hayan quemado en forma simultánea tamaña cantidad de estaciones del metro y que esto haya ocurrido de manera espontánea. Eso no puede ser. Entonces, claro, todo el trabajo previo, hay una labor de inteligencia previa que se debió realizar
para acceder a la información que permitía atentar en contra de las estaciones del metro. O sea, no es posible que una persona, por su propia iniciativa, se le ocurrió ir a colocar una bomba o quemar en un lugar determinado para que ese incendio provocara que se quemara toda la estación del metro o se inhabilitara la red completa del metro. O sea, hay un conocimiento previo y ese conocimiento previo se obtiene mediante un trabajo de inteligencia. Sí, y además tienes el uso en el caso del atentado del Metro de Santiago, por ejemplo, el uso de acelerantes que son bastante sofisticados. Haber hecho todo eso en un tiempo récord, haber hecho el daño que hicieron en puntos bastante focalizados, todo eso también da cuenta de una operación mucho mayor y de un intento, evidentemente, de parar de alguna manera la capital principal de Chile y poner a la gente en jaque también, porque es un atentado no solamente contra el metro, sino que contra el pueblo, la gente que más necesita ese medio de transporte. Claro, porque en el fondo lo que logras ahí es finalmente parar la economía, porque si la gente no se puede transportar, no se puede movilizar, obviamente afecta a la actividad económica. Y, y cuánto, bueno, no sé, hasta el día de hoy recién se están terminando de reparar las estaciones de metro y ya llevamos, ¿cuánto? 10 meses. Claro. Imagínate, tal vez no ha afectado tanto por toda esta situación que ocurrió de la cuarentena y que llevamos hasta la fecha, y eso ha motivado que la gente no tenga que desplazarse con la habitualidad que lo hace normalmente. Pero si hubiesen pasado estos 10 meses con la gente sin poder trabajar y con todas las molestias que esto significa, yo me imagino que el hastío de las personas sería bastante mayor y el daño tal vez sería el mismo que se ha logrado hacer a la fecha a la economía con ese solo hecho de haber dejado fuera de actividad el Metro Santiago, Claro, claro. por ejemplo. Sí, claro. Cuando nosotros vemos todo este tipo de situaciones, donde con un poco de voluntad política probablemente se podría investigar y esclarecer muchos de los hechos y terminar con, evidentemente, estas personas en la cárcel por lo que han hecho. Pero, sin embargo, la gente en la casa se pregunta, bueno, si tú sabes muchas de estas cosas, porque vamos a entrar en materia, vamos a mostrar algunas pruebas concretas y vamos a entrar en profundidad en este tema. Pero si tú sabes esto, si este canal también ha traído cierta información que es crítica y otros canales también que han hecho un trabajo respecto a lo que estaba pasando de fondo, la gente se pregunta qué es lo que sabe el gobierno, qué es lo que no sabe el gobierno, por qué no se toman medidas, por qué no se toman acciones. Hay mucha gente que no entiende el actuar del gobierno respecto a este tipo de cosas. Y no solamente eso pasa aquí, pasa, ¿cómo se llama? Aquí en Chile, sino que pasa en distintos países. Vemos en Estados Unidos, en el descalabro que se encuentra actualmente, con acciones bastante similares. ¿Qué crees que es lo que pasa aquí y cómo le podríamos de alguna manera responder a la gente en la casa que se hace todas estas preguntas? Dice, ¿sabrán esto o se hacen los lesos? ¿Qué es lo que crees tú que está pasando aquí de fondo? Porque esto se repite en todas partes y es la misma orgánica, el mismo modo de operar. Mira, yo creo que en general las policías tienen, o sea, la PDI en particular, tiene información. La información existe. El problema que yo veo es que, o la dificultad que se produce, es cuando no se puede o no conversan el trabajo de inteligencia con el sistema de persecución penal, ¿ya? Ujú. Porque básicamente por el estándar de prueba, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? De que existe mucha información que se puede obtener con trabajo de inteligencia, ¿ya? Pero esa información que se obtiene con trabajo de inteligencia debe ser posible posteriormente de ser demostrada en un juicio para poder obtener eh, las detenciones o las condenas que ameritan esos delitos. Porque en definitiva, ¿qué es lo que estamos persiguiendo acá? Son delitos. Y los delitos se persiguen en la justicia penal. Entonces, claro, tú puedes tener información de que tal sujeto cometió tal cosa, pero tienes que
lograr reunir un cúmulo de antecedentes para poder imputarle los delitos a las personas, o sea, tanto el que actuó en terreno como a los cerebros que están en la parte del diseño de las operaciones. Entonces, yo creo que es ahí donde está el gran problema, de que cuesta mucho lograr hacer conversar el trabajo de inteligencia policial con el trabajo que permite, digamos, formalizar las investigaciones en los tribunales. Ujú. Claro, bueno, pueden surgir dos preguntas a partir de lo que dices tú. Uno podría ser esa incapacidad del diálogo que dices tú que terminaría finalmente con la condena de estas personas por los delitos que cometieron. Podría ser simplemente que no se da por ineficiencia o por lo que yo creo que estamos más acostumbrados a ver, que es por infiltración. ¿Crees tú que también hay una infiltración real? Porque estamos viendo que los policías muchas veces sí están haciendo el trabajo, pero sin embargo todo esto llega a los tribunales y no pasa nada. ¿Crees que también hay una infiltración evidente ahí de los aparatos de justicia también del país? O sea, yo no diría tanto como infiltración. Lo que yo creo que hay es que existe demasiada laxitud y también a veces algunos tribunales pecan de exceso de garantismo. Ujú. Entonces, los procedimientos policiales se ven frustrados porque lo que para un fiscal o para un policía puede ser un elemento de juicio suficiente como para poder imputarle un hecho a una persona, para un juez no, o tiene otras lecturas, o simplemente te desecha la información o el antecedente, y eso finalmente termina en que el procedimiento se ve frustrado y queda ahí, o sea, queda a medio Sí, camino. claro. Entonces, Y ese es el también, gran problema. bueno, y la ideologización también yo creo que juega un rol bastante importante, porque hemos visto que tenemos muchos jueces y personeros del aparato judicial que claramente están ideologizados también. No, eso es evidente. O sea, cuando tú tienes un juez que va a leer una sentencia exculpatoria vestido de rojo y prácticamente riéndose, te está mostrando de que hay ideologización de los jueces. Claro, exactamente. Pasemos un poco ahora al tema de lo que está pasando en la Araucanía, en Chile, en el sur de Chile, donde tenemos prácticamente una guerrilla que se está desatando. Esto no se veía en Chile probablemente hace más de 40 años, una situación como esta, pero esta vez las cosas han ido un poco más lejos porque ya hay atentados directamente contra, donde se han visto involucrados niños menores de edad, donde han sido atacados y en el caso particular de una niña quedó bastante mal herida respecto a todo esto y esto ha generado una reacción y está generando una reacción fuerte en la ciudadanía y en distintas personas también, que se han levantado a opinar y a hablar de este tema y algunos demandan una acción mucho más concreta del gobierno. Podemos hablar de el castrochavismo, como decías tú, en la Araucanía ya, que creo que esa podría ser la definición, según lo que me comentabas tú, más adecuada a lo que está pasando ahí. Y si es así, ¿por qué podemos hablar de castrochavismo en la Araucanía? Bueno, podemos hablar de castrochavismo porque existe una relación que está prácticamente comprobada entre los actores que están operando ahí, básicamente la CAM, con grupos subversivos paramilitares que se relacionan con la isla, con Cuba, ¿no es cierto? Básicamente el MIR EGP, el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, en su tiempo el Mapu Lautaro. Y eso está, como digo, medianamente establecido a partir de ciertos procedimientos policiales que ya vienen de algún tiempo a la fecha, Ujú. y tanto en Chile como en Argentina. Entonces, a mí no me cabe duda de que la relación existe y, y es cosa de tiempo. Yo creo que más temprano que tarde se va a poder demostrar la relación que existe entre estos grupos y, eh, y el régimen castrochavista de Venezuela y, bueno, y Cuba principalmente.
Ujú. No solamente esto ha pasado en el sur de Chile, sino que también tenemos el fenómeno que ha pasado también en Argentina, porque los argentinos incluso empezaron a hablar antes que nosotros de este tema y alertaron también a mucha gente antes de que pasara esto. A mí me consta por información que había de dominio público en Internet hace bastantes años atrás y aquí en Chile todavía no se hablaba de esto o se lo veía como un fenómeno netamente ligado a una causa indigenista o alguna demanda que podían tener estos llamados pueblos originarios. Pero esto va mucho más allá. Eh, si pudiéramos hacer un poco la Sí, mira, historia, si hagamos un podemos, poquito de historia. Mira, a ver, la eso, historia es más o menos así. la historia El policial de propio, esto, porque eso es lo que no se cuenta, eso es claro. lo que no se sabe. Mira, Sí. la historia es así. Incluso el propio Héctor Yaitul ha reconocido su relación y su cercanía en algún tiempo con el MIR y con el FPMR, ¿ya? Y él habla de haber tenido un acercamiento a Mauricio Hernández Norambuena, que es la persona que estaba detenida en Brasil por el secuestro de Washington Oliveto, ¿ya? Esta persona, a su vez, está vinculada y estuvo detenida en Chile por el homicidio del senador Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards del Río, ¿ya? Y es uno de los fugados de la cárcel de alta seguridad, ¿ya? Estas personas, una vez que se fugan de la cárcel de alta seguridad, salen hacia Argentina y finalmente algunos se fueron a Cuba, ¿ya? Pero de Argentina Ujú. pasaron a Brasil, donde cometen el secuestro de Washington Oliveto, pero también estuvieron en Paraguay, ¿ya? Y en Argentina y en Brasil es donde ellos se mezclaron, básicamente el FPMR, el MIR-GP, el, el MRTA de Perú, el ELN de Colombia y el ejército, el ELN y la FARC de Colombia, Y el ¿ya? Ejército de Allá Liberación Nacional, claro. en Argentina y Brasil se mezclaron, hicieron un par de operaciones principalmente en Brasil. Y se tiene información de que también habrían cometido algunos delitos en Paraguay, ¿ya? Y uno de ellos sería el secuestro de la hija del expresidente de Paraguay, Cecilia Cubas, la que finalmente falleció en Paraguay. O a lo menos se investigó en Paraguay una relación entre el Ejército Popular de Paraguay con estos internacionalistas chilenos y latinoamericanos, los peruanos, los colombianos, ¿ya? Ujú. Una vez que en Brasil cae esta estructura, donde se logró detener a Mauricio Hernández Norambuena y otros, hubo un grupo de los que formaban parte de esta estructura que se van a distintos países y algunos se fueron a Venezuela, otros se fueron a Honduras y finalmente terminaron en México, ¿ya? Entonces, el grupo que se va a Venezuela se relacionaron con el castrochavismo y uno de sus líderes, que se llamó José Muñoz Alcolao, prestó servicios al castrochavismo en escuelas de guerrilla preparando los cuadros de los denominados colectivos, ¿ya? Y finalmente lo que hace Venezuela es que le abre la puerta, le abre la frontera al ELN y el ELN migra hacia Venezuela y se instala en la frontera eh, colombo-venezolana Sí. y en las zonas de Táchira, Apura y todo lo que se denomina el arco del Orinoco están operando en la actualidad. Y algunas de esas escuelas de guerrilla en las cuales participaban chilenos, entre ellos José Muñoz Alcolao, eh, es, es a las escuelas de guerrilla que se presume y hay información de que han ido militantes de la CAM, ¿ya? Ujú. Entonces la relación que existe entre la CAM y el MIR-GP y el chavismo está dada por esa situación, ¿ya? Perfecto. Posteriormente, en Argentina ocurrió un homicidio en el año 2012 en San Martín de los Andes de un policía argentino que se llama José Aibo, ¿ya? Y este policía fue asesinado por dos chilenos que se trasladaban entre la zona de Bariloche hacia la frontera a la altura de la región de la Araucanía, ¿ya? Y se entiende que estas personas lo que estaban buscando era algún paso para pasar hacia Chile, ¿ya?
Y en esa ocasión se produce un control policial por parte de este policía argentino, el sargento José Aigo, y en ese control policial se produjo este ataque y que finalmente terminó en la muerte del sargento Aigo. ¿Qué pasó ahí? Una vez que se produce la muerte del policía, estos dos guerrilleros chilenos huyen, se internan en la cordillera. La policía argentina logra detener al conductor del vehículo, que terminó siendo el hijo de un político argentino. En el vehículo a estas personas se les quedó su bolso y un par de mochilas. La policía argentina tuvo acceso a ese material. Posteriormente logran ubicar el domicilio en el cual se estaban hospedando estas personas. La policía argentina allanó esos domicilios y logró encontrar abundante material e incluso computadores, y a partir de ahí la policía argentina logró hacer los nexos entre el MIR, el FPMR, la CAM y la RAM. ¿Ya? La RAM es la es la organización argentina de los mapuches, que significa Resistencia Ancestral Mapuche, ¿ya? Y la RAM y la CAM están íntimamente relacionadas. Incluso hay hechos en los cuales han participado gente de la RAM en Chile, como es el caso de Jonas Wallace, ¿ya? Ujú. Entonces, la relación existente entre la CAM, la RAM, el MIR y Venezuela está establecida más que nada en Argentina, En Argentina, claro, ¿ya? claro. Vimos que en un momento incluso un juez vino a pedir ayuda a no sé si a los tribunales en su momento, pero por lo menos con la investigación al respecto de lo que estaba pasando en Argentina con justamente este tema. ¿Eso prosperó? ¿Cuál es la relación que hay hoy día entre ambas policías respecto a esto? ¿O hay algo que nos puedas comentar respecto a ese tema? A la relación que hay, porque sabemos que están pasando muchas cosas ahí. Hay algunos rumores de que estarían pasando armas, no solamente porque siempre se hablaba del tema de Tirúa cuando se hablaba de las armas, pero también hay bastantes rumores ahora último, por eso te lo pregunto, de que estarían pasando armas también desde Argentina hacia Chile ahora. Mira, a ver, lo que se logró establecer en Argentina, aparte de lo que ya comentaba, es que estas personas en el lugar donde estaban hospedados, ellos llevaban tiempo visitando esa zona y eran conocidos en la zona y se habían presentado como profesionales, básicamente sociólogos, arqueólogos, y que estaban desarrollando un trabajo con las comunidades, ¿ya? Y la gente del sector dice que ellos siempre estuvieron interesados en acercarse a los pobladores, a la gente de la zona, y el objetivo era determinar la ubicación de pasos no habilitados hacia Chile. Y entre las cosas que les encontraron, tanto en el vehículo como en las casas que le allanó la policía argentina, encontraron unos bolsos fabricados en una lona tipo carpa de camión, de Ujú. grandes dimensiones, y se presume que esos bolsos, la utilidad era para transportar armamento. El armamento obviamente no lo han encontrado, No no sabía apareció. que lo hayan encontrado, pero esa es, se supone que era la idea de estas personas y es lo que andaban haciendo del otro lado. Ahora, la otra información que le da fuerza a lo que yo estoy diciendo es que uno de los autores del homicidio, si no me equivoco, el militante del MIR, había ingresado a Argentina procedente de Venezuela, ¿ya? De Venezuela, Posteriormente, ya. posteriormente se habría tomado conocimiento de que el motivo de la muerte del chileno que mencioné un rato atrás, José Muñoz Alcolao, en Venezuela, porque José Muñoz Alcolao, uno de los líderes del MIR-IGP, fue asesinado en Caracas, ¿ya? En un bar. Pero a todas luces, de acuerdo a la poca información que se ha podido obtener de Venezuela, es que eso obedeció a un atentado y que el origen de ese homicidio fue porque Muñoz Alcolao habría recibido un préstamo por parte del ELN, un préstamo de dinero, y que ese dinero no habría sido cancelado. Eso fue el 2012 más o menos,
y el homicidio, o sea, el préstamo fue el 2012, ya, y el homicidio de Muñoz Arcolao, el atentado, fue el 2017. O sea, habían pasado 5 años desde que había recibido este dinero. Y, de acuerdo a otros antecedentes varios, se presume que ese era el origen de la presencia del chileno que había ingresado procedente de Venezuela a Argentina. Entonces, Perfecto. aparentemente Ujú. lo que había ahí era un tráfico de armas y la traída de recursos desde Venezuela a Argentina para pasar a Chile, y seguramente, de acuerdo a alguna información residual, la idea era también ingresar armas desde Argentina a Chile. Cuando tú ves todo esto con ese ojo policial, ¿qué es lo que te llama más la atención de toda esta situación? Porque me imagino que hay cosas que están solamente dentro de tu mente, que te llaman bastante la atención respecto a todo esto. Algunas cosas que te hacen sonar las alarmas como ex policía respecto a la situación que se está viviendo en esto y en qué podría desembocar según tu experiencia. O sea, a mí lo que me parece es que debiera haber una mayor coordinación entre, primero, las fiscalías, tanto de Chile como de Argentina, y las policías. O sea, yo creo que estos hechos no se combaten de manera independiente por cada uno de nuestros países. Aquí lo que se debe hacer es un esfuerzo conjunto de las policías de Chile, Argentina o Colombia, obviamente Venezuela no, pero eso es lo que debiera ocurrir para poder, ¿no es cierto?, poder amalgamar toda esta información dispersa y hacer o dar una lucha frontal y conjunta en contra de toda esta orgánica que está operando desde el exterior. O sea, lo que dije al principio parece tener sentido con esto que estoy hablando ahora, de que existe una correlación de hechos y obviamente de fuerzas que están operando en nuestros países. Y obviamente operan desde Venezuela y con la inserción de los guerrilleros de los otros países. Sí, y el apoyo también de los organismos internacionales que velan porque no les toquen a su gente también. Evidente, Claro. evidente, porque en definitiva ese es el gran problema, o sea, el tema de derechos humanos, o sea, que todo lo disfrazan o lo tiñen con el tema de los derechos humanos, pero en realidad aquí lo que hay son terroristas internacionales que están cometiendo delitos graves, actos de terrorismo, los cuales hay que perseguir con toda la fuerza de la ley y con la fuerza que el mismo derecho le da a las fuerzas policiales. Claro. Respecto a información que puede haber o que te llama a ti la atención o que te ha llamado la atención dentro de tu investigación al respecto o cosas que has hablado a lo mejor con otras personas, eh, visitas a la zona, visitas de personeros extranjeros, por ejemplo, o de cualquier parte, quizás también de Chile. ¿Qué visitas particularmente te llaman la atención? Gente que está metida en este conflicto o que va regularmente ahí. Escucho un pequeño ruido de fondo como si estuvieras haciendo un ruido con las manos, ¿o no? No, ¿No? Ah, se escucha como un pequeño ruido. Ahí no, ahí paró. Sí, te el, preguntaba respecto a las el G2. visitas o el G2, dices tú. Mm. El G2. Eh, Algunas cosas que hayan llamado sí, tu bueno, atención. llamó la atención que hace un par de años atrás la visita del embajador de Cuba a la zona de la Araucanía, donde está básicamente el conflicto, la presencia de europeos, Sí. principalmente franceses, vascos, españoles, y también la presencia de los jesuitas, también es llamativo, Ujú, ¿ya? Y toda la relación que existe con los organismos internacionales de derechos humanos. ujú. Entonces, queda claro de que aquí hay un apoyo internacional que no solamente es monetario. Y lo otro llamativo también es el hecho de la instalación en la zona de la Araucanía y alrededores de algunas empresas con capitales procedentes de Venezuela,
de los que se denominan los enchufados, que son empresarios venezolanos que han obtenido recursos o han incrementado sus recursos gracias a un dólar preferencial que les ha otorgado el régimen de Venezuela. Hay un par de empresas instaladas en la región de la Araucanía y entiendo que también hay una empresa de capitales bolivianos. Bolivianos también, claro. Que son anteriores a la salida de Evo Morales. Claro. Entonces, a todas esas cosas habría que ponerle atención. Claro. Y el otro hecho relevante es lo que tiene que ver con el negocio de las CLAP y un negocio que hubo ahí, un intento de negocio, o más bien una estafa que sufrieron las comunidades por parte de... Explícanos un poco de qué se trata eso, el tema de las CLAP y todo, para que todo el mundo lo entienda, va a poner eso en contexto. Ya. Lo que pasa es que una de las formas de mantener atrapada a la gente en Venezuela, a la población más humilde de Venezuela, es a partir del negocio de las CLAP, ¿ya? Las cajas, CLAP las famosas cajas, claro. Las cajas CLAP son unas cajas con alimentos, con mercaderías que tienen entre 18 y 22 productos. CLAP significa Comités Locales de Abastecimiento y Producción, ¿ya? Eso es. Entonces, como Venezuela en la actualidad prácticamente no está produciendo ningún tipo de producto, ellos salen a comprar estas mercaderías fuera de Venezuela, ¿ya? Y para lo cual idearon un mecanismo, ¿ya? Y este mecanismo consiste en que han creado algunas empresas o empresarios que son los que salen a comprar para el régimen de Venezuela, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Estos productos, estas mercaderías las compran a precios muy bajos. Por ejemplo, una leche la compran a 0,5, 0,6 dólares y a Venezuela se la facturan a 6 dólares, ¿ya? Y la diferencia, bueno, una parte obviamente es para el empresario que hace el negocio y el resto va al régimen venezolano y este testaferro que se llama uno de los testaferros es Alec Naín Saá Morán, que es la persona que está detenida en Cabo Verde y que están pidiendo su extradición desde Estados Unidos. La ingresaba posteriormente a paraísos fiscales y finalmente la plata pública de Venezuela que sustraía, digamos, que es de propiedad de todos los venezolanos, va a parar a manos del régimen de esta manera, mediante la estafa, ¿no es cierto?, con sobreprecio a los productos que van incorporados a las cajas CLAP. Entonces, si pensamos que cada caja CLAP tiene entre 18 y 22 productos y a cada producto le están ganando, entre comillas, 4 dólares por lo menos, es cosa de multiplicar, y si son más de 3 millones de cajas mensuales, es una cantidad impresionante de plata. Entonces, de esa manera es que el régimen venezolano financia el proceso revolucionario en curso, tanto en Venezuela como en el resto de los países, y a su vez también opera lo que es el narcotráfico y toda la producción de las minas que están en el arco del Orinoco, ¿ya? Claro. Y además hay otro negocio que es el tráfico de combustible entre Colombia y Venezuela, ¿ya? Esos serían como los tres negocios principales. Pero el tema de las CLAP, después, originalmente eran productos mexicanos, colombianos, pero después empezaron a aparecer productos de otros países, de Chile, Argentina, Turquía, bueno, México ya lo dije. Entonces, cuando empezaron a aparecer productos chilenos, eso fue llamativo. Yo me enteré por algunos conocidos venezolanos y empezamos a indagar y logramos determinar que habían aproximadamente 8 marcas chilenas de productos en las cajas CLAP. Finalmente se hicieron unos contactos con algunos medios independientes venezolanos y logramos determinar de que eran 11 marcas de productos chilenos que estaban presentes en las CLAP en Venezuela. Wow. El tema es que como que un empresario chileno haga negocios y venda sus productos no es pecado, no es delito, entonces parecía que el tema no iba por ahí y teniendo presente la experiencia con este colombiano Alec Naín Saá, había que encontrar el mecanismo de cómo se producía este negocio, porque a alguien estaban beneficiando.
Entonces fue así que logramos determinar de que uno de los empresarios que está en este negocio es un argentino radicado en la región del Biobío, que se llama Juan Alberto Escuncio. Y Alberto Escuncio creó un par de empresas, alguna de ellas con un socio venezolano, y son los que finalmente estaban comprando para el régimen venezolano en Chile, desde Concepción hacia Venezuela, ¿ya? Entonces da la casualidad, y lo que parece raro, es que cómo es posible, o sea, la pregunta que nos hacíamos, ¿cómo es posible que un empresario eh, mediano o pequeño de Concepción logre hacer este negocio Ese con el nivel de régimen de contacto, además, Venezuela? claro, lógico, ese nivel de contacto donde viene. Entonces, bueno, se logró determinar de que el contacto a todas luces es el senador Navarro, ¿ya? Ujú. El se- un, un famoso se- un autodenominado senador, soldado de Navarro, ¿ya? exacto, para que la gente sepa, claro, este senador chileno que apoya abiertamente al régimen Apoya de Maduro, abiertamente claro. y eso quedó en evidencia. Esto no lo estoy diciendo yo, a mí no me lo contaron, esto está en evidencia en algunos documentos, ¿ya? Ujú. Eh, por ejemplo, cuando este empresario estaba siendo objeto de algunas multas por no pago de las patentes, por las cuales el alcalde de Coronel, porque la empresa estaba ubicada en Coronel, le cursaron multas millonarias. Quien hizo gestiones para que le rebajaran estas multas habría sido el senador Navarro. Eso está declarado, y hay información de prensa que lo declaró el propio alcalde de Coronel, de que habría sufrido algún tipo de presiones por parte del senador Navarro para que le rebajaran las multas a este empresario. Posteriormente, cuando se discutió la ley de quiebras en el Congreso, está en las actas del Congreso que quien pone como ejemplo a este empresario y como víctima de la entonces ley de quiebra, el que lo pone en tabla y comenta acerca de este empresario que había sido víctima de la ley de quiebra, es el senador Navarro, y lo pone como ejemplo y dice que hay un conocido y connotado empresario de Concepción que ha sido víctima de la ley de quiebra, como fue el caso de tal señor, que en el tiempo del terremoto cooperó con aguas para los damnificados, pero resulta que existen imágenes y fotografías donde aparece el senador Navarro en su campaña repartiendo aguas de la misma marca que habría donado este señor en los tiempos del terremoto del año 2010. Entonces, la relación entre este empresario argentino radicado en Concepción es conocida y es de data antigua. Por consiguiente, eh, ahí estaría la explicación de por qué este señor, que es un empresario mediano, Ujú. aparece haciendo negocios Vinculado, millonarios con Venezuela, porque obviamente quien le abre la puerta hacia Venezuela es el soldado de Maduro. claro, claro. Es increíble cómo se ve el doble estándar ahí es una, ahí están utilizando el libre mercado sin ningún problema Claro, para usar y usando a la vez el hambre del pueblo venezolano en una operación que no tiene nombre. O sea, cualquier persona que ve esto ya dice hasta dónde llega todo. Y eso que esto es la punta del iceberg, porque abajo sabemos que está todo el tema del narcoterrorismo y todo eso. Esto es solamente un negocio nomás. Es es un, solamente un negocio claro, pero como es un tantos otros. negocio, pero que es un negocio, pero que Ujú. si uno lo analiza y le pone ojo e investiga tal vez un poco más allá y va profundamente en este tema, podría encontrar alguna sorpresa, porque de ser así, no sería necesario que llegaran maletines o maletas o bolsas con plata a la Embajada de Venezuela, porque si alguno de estos operadores del régimen venezolano Ujú. perfectamente de este negocio millonario podrían salir los recursos para apoyar algunas de estas causas que se están llevando a cabo en Chile, Claro, claro, es muy ¿me probable, entiendes? claro, claro. Bueno, y a su vez después se descubre otro negocio más, que también hay antecedentes, que es cuando el senador Navarro viaja a Venezuela por allá por 2007, logró obtener
del régimen de Maduro, o sea, en ese tiempo régimen de Chávez. Maduro era el ministro de Relaciones Exteriores, logró obtener del gobierno venezolano urea a precio preferencial, ¿ya? No sé el porcentaje menos, pero era bastante menor. No sé, suponte tú, si costaba 100, la consiguieron a 20, una cosa así. Y ellos, lo que dijeron en Venezuela es que esta urea era para beneficiar a las comunidades indígenas de la región del Biobío y de la Araucanía, ¿ya? Ya, ese era el speech, claro. Ese era el speech. El Entonces, tongo, claro. el tongo. Entonces, en Chile se crearon algunas organizaciones, algunos comités que se suponía que eran los que iban a recibir este producto. Bueno, la urea lo utilizan como fertilizante, pero también puede tener otros usos. Como precursor de droga también se puede usar. Ah, Entonces, también, chuta, ya. claro, entonces la urea la traen a Chile, finalmente la lograron traer a este precio preferencial, pero luego estas personas que se habían organizado para recibir esta urea, que se supone que los iba a beneficiar, porque ese fue el, el argumento que dieron en Venezuela, comenzó a reclamar de que nunca habían recibido este producto y de hecho en Venezuela se abrió un proceso por corrupción, y se investigó a la persona que es la que dio la cara, ya digamos, la que apareció en todos los papeles, digamos, que es un chileno que era, Entiendo. era el candidato del MAS, que fue el partido que fundó el senador Navarro, por la región de la Araucanía. Era una persona de apellido mapuche, ¿ya? Y este señor lo pusieron ahí como que era el beneficiario, el que iba a recibir la, este producto, la urea. Entonces, ¿qué pasó? Se logró determinar, o sea, sabido en realidad, de que esta urea llegó, o sea, se determinó que llegó la urea, y se supo de que esta urea nunca llegó a las comunidades indígenas, digamos, ¿Y a pero quién llegó entonces? ¿Cómo? sí fue comercializada con Soquimich, con el señor Ponce Lerú. Entonces, ahí lo A ver, vemos pero espérate, nuevamente, espérate, espérate. Tú me estás diciendo que la urea se la vendieron a Sokimich, claro, que esta gran empresa capitalista también, que todos se quejan. claro, y la que financia campaña. Entonces, esta ¿Ya? urea que tenía un fin bueno, buenista, para beneficiar a las comunidades indígenas, la lograron traer a precio preferencial, llegó a Chile, pero nunca llegó a su destino y sí fue comercializada con Soquimich. Increíble, increíble. Ya, pero esto se está investigando. ¿Tú tienes hay alguna investigación abierta respecto a todo esto? Sí, mira, Porque esto, lo que tú estás diciendo, esto es gravísimo. Es gravísimo. sí, yo entiendo que, mira, lo que pasa es que yo me estuve reuniendo información a fines del año pasado y, si no me equivoco, en enero más o menos, a fines de diciembre, enero, revisando en la página del Poder Judicial, como cualquier ciudadano, ingresé el nombre del ciudadano argentino que mencioné, Juan Alberto Escuncio, y cualquier persona que nos está viendo lo puede hacer. Se ingresa, así es que no lo han bajado el dato, ingresa a la Corte de Apelaciones, al Poder Judicial, Corte de Apelaciones de Chile, le pone todas y buscar por nombre y le pone Juan Alberto Escuncio, Corte de Apelación, y le va a aparecer el recurso de protección que interpuso el señor Juan Alberto Escuncio en contra del banco Scotiabank. Entonces, cuando yo me di cuenta de eso, descubrí de que había un recurso de protección interpuesto por el señor Escuncio en contra del banco. ¿Por qué? Porque el banco le había cerrado dos cuentas bancarias y se las había cerrado por sospecha de irregularidad o probablemente lavado de activos. Entonces, obviamente el objeto del recurso era que el banco le informara cuál era la razón por la cual le habían cerrado las cuentas. Obviamente el banco no le informó y se amparó y le dijo que le había cerrado la cuenta por orden del banco, pero no le informó, hasta cuando yo lo vi, no le informó detalles. Y posteriormente se supo de que habría una investigación penal en la fiscalía por el delito de lavado de activos
en el cual se está investigando a este señor y estas actividades sospechosas, porque aparentemente el banco habría informado o la UAF habría informado al Ministerio Público de estas actividades sospechosas de movimiento de grandes sumas de dinero en estas cuentas de este señor. Increíble, claro. Sí, algo salió ahí en la prensa. Yo también, ahora que tú lo estás mencionando, me acuerdo de algo también de eso. Cuando, a ver, ordenemos un poco esta historia. Eh, Cuando tú ves toda esta narrativa que hay en los medios de comunicación en general, digamos así, del mainstream, y hablan y la gente en general que a lo mejor es bien intencionada, o podía pensar que todo este tema del famoso conflicto mapuche podía tener tintes de, no sé, algún tipo de justicia social o ayuda real para los mapuches. Cuando tú ves todo esto, ¿qué le dirías a la gente tú en base a todo esto que tú te has dado cuenta? Porque todo esto nosotros sabemos que es un tongo, pero hay mucha gente que todavía cree que esto es real. Hay mucha gente que cree que esto es una causa real y también sabemos que los medios de izquierda, todo lo que tenga que ver con la realidad de lo que pasa en la Araucanía, le tratan de poner simplemente que estos son conspiraciones de la ultraderecha o inventan grupos hasta el Ku Klux Klan está metido aquí en Chile, porque de eso no tienen asco en tratar de inventar cualquier tipo de cosa con tal de tapar todo esto que es la realidad de lo que pasa aquí. Es una utilización política con fines completamente de instalar una guerrilla realmente, de amedrentar a la población mapuche principalmente, que son las principales víctimas, a la sociedad civil chilena, etcétera. ¿Qué es lo que te pasa a ti cuando ves todo este doble estándar por el otro lado? Porque no me imagino Claro, cómo lo procesas tú sabiendo todo esto. lo que queda claro es que hay una utilización de este pseudo conflicto mapuche. En el fondo se ha levantado este conflicto mapuche para utilizarlo en beneficio de algunos pocos y en el fondo hacer negocio con los mapuches, digamos, no quiero decir los pobres mapuches, pero en el fondo se está utilizando este supuesto y pseudo conflicto mapuche para que algunos pocos hagan negocios y ganen dinero, si en el fondo no es más que eso. Claro. Y de pasar nos dividen el país Y nos dividen el y, país y y nos- seguramente se producen otro tipo de negocios. Eh, Está la idea de tal vez liberar una zona, porque al haber una zona liberada hay crimen desatado. Bueno, entonces el fin de esto puede ser caótico. O sea, aquí puede realmente terminar esto en crimen desatado, claro. llamémoslo así. Sí, no, ya está siendo caótico. O sea, mucha gente, la misma gente de la Araucanía se pregunta y dice, bueno, ¿dónde está el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Por qué cambió tanto todo esto de la noche a la mañana? Me refiero a la figura de un gobierno que estaba para defender a la gente, para ejercer el Estado de Derecho, y de la noche a la mañana se han vuelto literalmente enemigos del pueblo y la gente a esta altura no sabe si ya es ayudista de esta gente o simplemente ya trabajan con ellos, porque no puede ser que le den la espalda a la gente que está siendo atacada. Y eso está generando muchísimas preguntas y creo que está haciendo que mucha gente se dé cuenta de lo que hay detrás de todo esto. Y creo que con Ahora, sí, hay otro tema que también es relevante y que tiene que ver con el caso del pseudo machi Celestino Córdoba, porque en realidad Celestino Córdoba nunca ha sido mapuche, tampoco ha sido machi, nunca ha sido machi, tampoco es médico. eh, entonces, ahí hay un antecedente que también nos vuelve a ligar este problema con otra falacia, otra mentira, que es el tema de su, bueno, aparte de que no es mapuche, el tema de sus voceros. Su vocera, llamada Giovanna Tavilo Jara, es una persona oriunda de la población La Victoria de Santiago, ya, militante del Mapu Lautaro, que ya, estuvo detenida en la cárcel de mujeres ahí en la calle Arturo Prat con Vicuña Maquena por hechos de tipo terrorista, como militante del Mapu Lautaro. Sus hermanos también fueron militantes del Mapu Lautaro, y estas personas, luego
de que se logró desarticular el Mapo Lautaro por allá por el año 96, 97, migraron al narcotráfico, ¿ya? Y en la población La Victoria formaron lo que se llamó el cartel de los Tabilos, ¿ya? Y el cartel de los Tabilos es famoso, y algunos de ellos, algunos de estos hermanos fueron detenidos por narcotráfico, uno de los hermanos ingresando droga desde Perú a Chile, no me acuerdo la cantidad, pero era bastante cocaína base, y posteriormente otros de los hermanos fueron detenidos en la sexta región de O'Higgins, también por narcotráfico, porque eran los proveedores de los narcotraficantes de la zona oriente de Rancagua. Entonces, uno no se explica cómo el gobierno, ¿no es cierto?, negocie con la vocera, y el ministro de Justicia diga muy suelto cuerpo que estuvo negociando con la vocera del Machi Celestino, y el ministro de Salud lo llame colega. Entonces, la verdad que yo creo que reírse es poco. Claro, yo creo que, bueno, mientras tú contabas esa historia yo ya me estaba poniendo a pensar, po. Y me imagino que mucha gente en la casa también a lo mejor está entendiendo posiblemente la razón que puede haber detrás de todo esto. No estará también metido el narcotráfico ahí, no sabrá mucho acaso que llegan a una negociación como esa. Yo creo que es una pregunta más que válida para hacerse. Claro. O sea, la relación entre, o sea, ya si empezamos a hilar fino y a tomar elementos de lo que hemos ido hablando, tenemos, ¿no es cierto?, negocio de urea. La urea puede ser utilizada como precursor. La urea se supone que venía de la Araucanía, no, se supone que no llegó, pero alguna parte puede haber llegado. Tenemos a narcotraficantes oficiándolas de vocero del Machi Celestino Córdoba. Ujú. Tenemos a que probablemente, y toda la evidencia indica que llegan recursos de Venezuela. Venezuela es un narcoestado que se financia básicamente con la droga proveniente de Colombia y varios otros negocios ilícitos, porque lo que tenemos que entender es que el ELN de Colombia, luego de que se firmó el acuerdo de paz, cuando dije que Venezuela le abrió la frontera, el ELN y las FARC pasaron y se instalaron en Colombia, y la droga que se produce en Colombia la están pasando hacia Venezuela, y de ahí la están sacando hacia México, Estados Unidos, vía República Dominicana, y a través de barcos y aviones. Claro. Entonces la relación que existe entre Venezuela, narcotráfico, Chile, tráfico de droga, bandas de traficantes, está aparentemente clara. Totalmente, totalmente. O sea, teniendo todo eso en antecedente, lo que estás diciendo tú, claro, es evidente, por lo menos hacerse todo este tipo de preguntas. Y evidentemente hay algo que está bastante claro, que explica mucha de la decadencia moral que probablemente estamos viviendo, explica mucho de la corrupción política que hay actualmente, y podría contestar a lo mejor muchas más preguntas, porque esto me imagino que, como siempre, Gilberto, esto es la punta del iceberg nomás. Porque Claro, lo que hemos descubierto, por lo menos lo que a mí me ha tocado descubrir dentro de mi humilde aporte, ha sido que ves que uno estudia algo, siempre es peor cuando uno realmente descubre algo, pero siempre es mucho peor de lo que uno se lo imaginó en el principio. No sé si, me claro, imagino que a ti te ha claro. pasado eso un Uno millón de veces. es como abrir un cadáver putrefacto, lo abre y mejor cerramos de inmediato que porque Es increíble todo esto, increíble. Gilberto, yo quiero agradecerte realmente, ya vamos en la hora del programa, ha sido sumamente entretenido poder conversar contigo y esclarecedor en muchos aspectos. Espero que la gente se lleve una apreciación un poquito más real de lo que realmente a lo que se enfrenta nuestro país, a las fuerzas que se enfrenta nuestro país. Porque, como dices tú, este cadáver está muy hediondo. Y esto explica muchas de las cosas que estamos viviendo y también el silencio de muchas personas probablemente también se ha explicado por este tipo de relaciones extrañas que hay aquí. No sé si te gustaría antes de irnos dejarle algún mensaje a nuestros auditores, a la gente
no se escucha, probablemente para que se den cuenta de a lo que nos enfrentamos realmente como sociedad civil, eh, en un país donde hemos visto que el gobierno está dejando de lado a la gente y está preocupado de otras cosas, tampoco escucha a la población, tampoco está dispuesta a ejercer la ley, etcétera. No sé si te gustaría dejarle algún mensaje Sí, a las personas. bueno, básicamente que la gente entienda que no se trata de una... Yo creo que a esta altura del partido ya las peleas entre derecha e izquierda, la verdad es que están obsoletas. Aquí el tema es que yo creo que los buenos somos más y la gente que quiera su país, los patriotas igual creo que somos más y todos nosotros deberíamos hacer un esfuerzo por unirnos y, y tratar de limpiar esto, porque es la única manera de que nuestro país progrese y que Latinoamérica progrese, porque como veíamos, esto está todo interrelacionado. Entonces, una forma es siendo cada uno de nosotros eh, observadores y denunciantes, y no es posible de que esta gente, que son en realidad eh, corruptos y agentes del mal, pretendan gobernar nuestras vidas mediante el engaño y todo lo que hemos hablado. Así es que yo insto a las personas a que se preocupen, tomen nota e informen. Yo creo que habemos muchas personas que estamos dispuestas a hacer cosas por tratar de salvar a nuestra sociedad. Porque imagínate, yo soy una persona que ya no está en servicio activo, que estoy retirado de mi institución, Ujú. pero que pese a eso, igual me siento con la responsabilidad de hacer cosas. Y estando en mi casa y caminando por la calle me entero de cosas. Obviamente uno tiene herramientas porque en su trayectoria eh, pudo conocer y saber y aprender cosas. Pero yo creo que todo el mundo tiene acceso a información. Entonces yo digo, Bueno, se nos fue ahí un segundo. Ahí volviste, Gilberto. Ahí te tenemos de nuevo. Sí, sí. Estabas entonces hablando yo digo, justo de... Sí, no, dale nomás. ¿cómo yo, que soy una persona que está retirada de la institución, sabe estas cosas? Y es evidente de que la autoridad que tiene que ver con esto, que tiene la obligación de ver y de saber esto, no va a saber, obviamente que tiene que saber. Ahora, también hay que entender de que, o sea, tal vez no entender, me trato de explicar por qué sabemos tantas personas capaces que tenemos acceso y sabemos información, eh, no la o la autoridad no se acerca a estas personas. No solamente yo, hay muchos otros funcionarios o ex funcionarios, ex policías, ex oficiales de las Fuerzas Armadas y de Orden que manejan información, que saben de estos temas y, y estamos como espectadores. Claro, uno trata de ayudar desde distintas posiciones. Yo estoy tratando de hacerlo desde acá. Me decidí a conversar y a comunicar porque creo que es necesario de que esto se sepa. O sea, que hay que abrirle los ojos a la gente y que se enteren de estas cosas, porque no podemos seguir en la ignorancia. Porque si seguimos en la ignorancia, o sea, si las personas siguen en la ignorancia y creyendo todo lo que les dicen o que lo que la televisión y los medios de comunicación les entregan, vamos a seguir no enterándonos de lo que en realidad está pasando y de la existencia de este cadáver putrefacto. Claro, exactamente. Y mencionar solamente ahí con lo que estás diciendo tú, que a mí me parece, aprovecho de felicitarte por la labor que haces tú, por la valentía que tienes al denunciar todo esto, hablar todo esto que estás hablando. Hemos visto en el último tiempo, no sé si yo tengo esa sensación, a lo mejor tú también, de que hay una gran cantidad de gente que está saliendo al frente.
yo tengo la sensación de que se está produciendo un verdadero despertar en mucha gente, pero en gente que tiene mucha información sobre esto y que están saliendo adelante y están diciendo, ¿sabes qué? Voy a tener que hablar lo que sé, porque cada uno dentro de su posición se da cuenta que nadie nos va a venir a salvar de esto, como hemos dicho muchas veces aquí en el programa. Es la sociedad civil, los ciudadanos, los que están bajo amenaza en este momento. Son sus casas, sus puestos de trabajo, su supermercado, lo que sea, su modo de vida en realidad. Entonces, creo que si nosotros no defendemos ese pequeño espacio que tenemos, moralmente primero, estamos perdidos. Y creo que es muy positivo todo esto, el trabajo que haces tú y que hace mucha otra gente que está en esta arena y que cada vez más están saliendo al frente a hablar porque me imagino que se dan cuenta que la sociedad también está muy desprotegida producto de la misma ignorancia, que es lo que bien mencionabas tú. Claro, yo por lo mismo invito a otras personas que tal como yo manejan información, hay que empezar a comunicar porque la gente tiene que informarse, tiene que saber más allá de lo que le entregan la prensa. Estas cosas habitualmente no se saben, no salen en la prensa y esto no es lo que yo acabo de hablar acá, no son ideas, no son inventos míos, la información existe y si algún día me llaman y me preguntan, yo voy a llevar los documentos que tengo y los presentaré a quien corresponda, pero encuentro que es necesario a lo menos informar a la comunidad parte de lo que yo acabo de decir y así insto también a otras personas que manejan información a que se atrevan y comencemos a hablar, porque es la única forma de salvar a nuestros países de toda esta corrupción que nos está sobrepasando. Sí, muy importante. Bueno, y junto con tu llamado vamos a dar el correo aquí del canal. Si usted es de una de esas personas que se sintió eh, llamada por esto que acaba de decir Gilberto, contáctanos a contraculturatv@gmail.com. Si eres un ex uniformado, alguien a lo mejor en servicio activo, también puede ser, no vamos, obviamente no vamos a dar el nombre ni nada. O si eres alguna persona que maneja información que está retirada de algún tipo de la policía o de las Fuerzas Armadas, es importante que toda esta gente vaya hablando y cada día hay más gente que está haciendo justamente este trabajo. Bueno, muchas gracias Gilberto por habernos acompañado hoy día y esto es solamente el comienzo, Gilberto, porque hay mucho que se nos quedó en el tintero, hay muchas cosas que podemos conversar, hay muchas cosas con las que puedes instruir a nuestra audiencia. Así que desde ya te dejo invitado a un próximo programa aquí en el canal, Gilberto. Muchas gracias por haber participado hoy día. Ya, ok, un gusto y muchas gracias y un saludo a todas las personas que nos, nos están viendo y nos van a ver. Bueno, queridos amigos, ya lo saben, a compartir esta información. Este tipo de información es la información que vale la pena compartir, así como la gente tiene tiempo para ver un partido de fútbol, como tiene tiempo para ver una película en Netflix y se toman tiempo para ver otro tipo de cosas. Bueno, esta es información relevante que deben compartir si se sintieron identificados con esto y creen además que es información importante. No se vayan de aquí sin dejarnos su like. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en un próximo programa. Hasta la próxima.